Bienvenidos a otro programa de Generación Política, un programa que se realiza en Radio Nacional Mercedes Sosa gracias a la colaboración técnica de Johnny Anse y a la producción hermosa que tiene este programa de Mabel Trejo, de Juan Luis Serra, de Juan Manuel Frangoli, si es su verdadero nombre, y de quien les habla, Álvaro Trejo. Me he dado cuenta que sos una persona que está totalmente ideologizada. Cuca, Sí, caca, cucaracha. No sé si totalmente. ¿Quién te enseñó que los asesinos son los malos? No, y bueno, la historia misma. Cuca, caca, cucaracha. No Zurdo. diga así. No diga así. Zurdo. No, ¿por qué? ¿Por qué me ¿Vos que encasilla? crees que los asesinos y los violadores son los malos? ¿Zurdo? Ah, usted, ya sé. Es de ya zurdo sé, pensar sé. que los asesinos y los genocidas son malos. ¿Zurdo? Ya sé por qué vino así usted hoy, en el día de hoy. Porque usted lo escuchó al candidato a jefe de gobierno de La Libertad. Avanza. La libertad avanza. Son Amarra. todos zurdos. La reta es zurdo. Yo, a ver, mucha gente que seguramente está escuchando Radio Nacional y no lo vio en las redes ¿A sociales. usted le gusta que se apropien de los bebés? No me gusta Comunista. eso. ¿Por qué? Comunista. Pero eso está bien que no me guste esas cosas. Es un zurdo. Bueno, yo le quiero contar a la gente que está del otro lado acá en Radio Nacional que el candidato de La Libertad Avanza, el candidato de Milei a ser jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba en una entrevista y se enojó mucho porque ¿sabe lo que le dijeron a él? ¿Qué le dijeron? A ver, cuéntele a la audiencia. Él le dijo, se me acercó una criatura y me dijo, yo vi Paca Paca. No, y eso lo puso ¿Usted de sabe los qué es pelos. Paca Paca o no? Es un canal que está hecho para las infancias, que además tiene contenido nacional. Nacional, es cierto. Donde Digo, cuentan la historia de la vida de San Martín, la de Belgrano, de Moreno, de nuestros próceres, de nuestros héroes. Como para ponerlo en un plano que se entienda para todos los mapás que nos están escuchando. Claro. Por ahí hay canales donde vos lo podés ver al Pato Donald, a Mickey, A la en otro chancha podés ver a la chancha, a Peppa Pig, se llama, ¿no? La chancha Pig. Es A que Peppa otro Pig, canal que ve Juan Luis Serra se llama a La Chancha Scooby-Doo Pig. o a los Picapiedra. Bueno, Claro. en Paca Paca de repente los héroes y las heroínas son Juana Zurduy, San Martín, Belgrano, Remedio del Valle. Claro, bueno, y resulta que en ese canal mostraban las invasiones españolas. Las invasiones, Juan Luis Serra, dije. Claro, O sea, cuando los españoles venían a invadir Argentina. claro. No, porque no es que descubrieron. Claro, no. No. Lo venían a invadir. Acá ya había gente. Y en esa invasión lo que se hacía era, se mataba Sí, a los criollos, se violaba a sus mujeres, sí. se le quitaba su terreno, Sí. su tierra. Sí. Y a sus hijos Y a sus- también se los robaba y muchas veces se Claro. los hacía esclavos si no los mataban también. Claro. Bueno, él escuchó en Paca Paca que eso estaba mal. Claro, está mal. Escuchó bien. Se escuchó bien. Escuchó pero él bien. dice que no está mal porque él es Claro. español. Claro. Bueno, ahí tenemos la primera conclusión de Ramiro Marra. Claro. Es boludo pero no sordo. Y español. Claro, Es escuchó boludo bien. pero no argentino. Es boludo. No es sordo y de argentino tiene poco. Claro. Y Bien. estaba enojado porque los españoles en Paca Paca aparecían como malos. Claro. Violando, saqueando, asesinando. Que es lo que hacían. Que es lo que hacían. Claro. Bueno, esta gente es la que quiere representar a los argentinos en una manera presidenciable en las próximas elecciones. Bueno, Juan Manuel Frangoli, dicho esto, porque yo le quiero responder, porque usted llegó atacándome con la motosierra en mano, llegó atacándome, y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué vamos a tener en el programa el día de hoy? Bueno, no vamos a tener motosierra, está claro, no vamos a tener serrucho, no vamos a tener ni una lima. Mire lo que le digo. Muy bien. Tampoco le vamos a proponer a nadie que desaparezca a otro o a otras, digo, como está haciendo el variopinto de la derecha. Lo que vamos a tener es un programa político peronista de la mano de usted, Álvaro de Entrejo. Si usted me deja acompañarlo, va a ser mi placer. Juan Manuel Frangulis, quien les habla. Juan Luis Serra, que está ya al frente nuestro y a quien saludo en este preciso momento. ¿Qué Juan, tal, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer escucharlo, Juan Luis Serra. ¿Sabe quién más va a estar? caminando ya por el piso, Epa. si usted me permite, está también Mabel Trejo, que no la estoy viendo en este momento, me parece que está fuera de la pecera, pero vino con nosotros porque además vamos a decirle al público, a la audiencia de esta radiofonía cósmica, Sí. que Generación Política también tiene su versión audiovisual y venimos de grabar parte de ese programa. Sí, vi el programa de la semana pasada. Espectacular. Me reí mucho con la anécdota del encantó. perro.
Le encantó. Me encantó. Bueno, pero vamos a tener invitados también el día de hoy, Juan Manuel Frangogli. Así es, un grupo de estudiantes de diferentes universidades con los que hemos hablado, les hemos propuesto que vengan, que se animen, Qué interesante. que hablemos de política, que veamos qué piensan nuestras juventudes de cara a este proceso electoral, porque se ha hablado mucho del lugar de las juventudes. Es cierto, bueno, creo que se habló de más con ellos. también. Creo que se habló de más, creo que se estigmatizó mucho nuestra juventud, creo que la quieren encasillar y no de un modo casual, en que el voto de los jóvenes está direccionado. ¿Por qué? Porque uno cuando es joven, como nosotros, que somos jóvenes todavía, creemos en la aceptación grupal. ¿Vio? Usted dice, ¿por qué fuma Juan Luis Serra? Porque Juan Manuel Frangogli fuma en la esquina y yo quiero ser amigo de él. Bueno, dice, todos los jóvenes votan al melenudo de Milei. Ah, bueno, yo también tengo que decir eso porque quiero ser aceptado. Así que no es casual que estén jugando con esa intencionalidad. ¿Vamos a tener otros invitados, Juan Manuel Frangogli? Así es, además de las juventudes representadas por diferentes grupos de estudiantes universitarios, va a venir con nosotros el responsable regional del ANSES, estamos hablando de la región del norte del país, del NOA más precisamente, Marcelo Santillán, para que hablemos un poco de cómo ha recuperado la agenda del gobierno nacional a partir de una serie de medidas que se esperaban, que eran necesarias y que llegan en el mejor momento para esta campaña electoral que ya está mucho más al rojo vivo de la mano del peronismo. Es cierto. Bueno, todo esto y mucho más los esperan hoy, jueves, en Generación Política. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar un poco de música de la mano de Johnny el Halconense. Continuamos en Generación Política. Juan Manuel Frangogli es su verdadero nombre. Bienvenido a otro bloque de esto que es Generación Política. Una producción cósmica del peronismo en la radiofonía, y hay que agradecerle a Guido Sebastián Ferrer, director de esta amable Radio Nacional, por tenernos al aire aún. Es cierto, es cierto. Yo le mandé un mensajito hoy, esta mañana, porque estaba haciendo mis tareas y escuchaba Radio Nacional siempre, y escuché el avance de Generación Política. Qué lindo que se siente ser parte de esta radio, realmente es un orgullo y un placer que van de la mano en cada emisión. Juan Manuel Frangogli, yo sé que usted está contento. Estoy contento. Yo veo la camisa que usted tiene, ¿vio? Una camisa que no habla castellano. Bochinchera. Debe hablar italiano como mínimo. Y me pongo contento por usted, porque sé que ahora ya no tienen que pagar más impuestos a las ganancias. Macri por fin cumplió la propuesta de campaña del 2015. No, espere. ¿Cómo que Espere, no? momento, que lo están peinando, decía mi abuela, no se lo lleve a la escuela. ¿Cómo que no? No, Macri prometió en su campaña que iba a bajar el impuesto a las ganancias y lo bajó al doble. ¿Cómo que lo bajó al doble? No se pueden bajar al doble las cosas. Bueno, hizo lo mismo con la inflación, la bajó al doble porque para él era muy fácil solucionarla. Ah, claro. Y aprovechemos que tenemos un país desendeudado y se lo entregamos al fondo. Bueno, pero resulta que Sergio Massa ahora, que es su candidato... No, Sergio Massa es el candidato de los patriotas. Bueno, de los patriotas, de Unión de por hecho, la Patria. el sábado próximo pasado, Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación del libro, de la reedición del libro que hicieron Torcuato Di Tella y Néstor, recordó, para quienes claman que ella hable, recordó que el candidato es Sergio Massa y que ella siempre bregó por la unidad con la candidatura de Sergio Massa. Bien, bueno, está bien. Le dejo pasar a esa, pero voy a decir, el candidato es Juan Serra, entonces, que quiere ser presidente y es ministro de Economía, no está haciendo nada ahora. No está haciendo nada. Espera, vuelva. ¿Por qué no hace ahora las cosas que tiene que hacer? No mienta. ¿Cómo que no mienta? Yo estoy preguntándome. No. Yo soy como Mirta Legrand. Yo digo las cosas que la gente me pregunta en la calle. En el año 2013 empieza una pelea muy fuerte adentro del peronismo. De hecho, se convoca un paro que lo hace Moyano, donde se marca un hito en la construcción del impuesto a las ganancias. Y si dijo el salario no es ganancia. ¿Sí? Comparto con Hugo. Ahora, ¿puedo decir Hugo? Con Hugo. El impuesto a las ganancias estaba pensado originalmente para un universo de la actividad económica, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Ese guante también lo toma en ese momento Sergio Massa y también lo hace parte de su plataforma política en el 2013, que él iba de candidato por UNEM fuera
de lo que en ese momento era el Frente para la Es Victoria, cierto. donde estaba el Frente Renovador, partido del que es. Recuerdo. Bien. Hoy, ministro de Economía, hace un año, empieza a tomar una serie de medidas como la reducción y la desaparición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que primero es vista como una medida para la clase trabajadora de los de arriba. si Claro, se los que quiere. tienen camisa como usted. Camisas como yo. Claro. Bien, pero es una promesa de Macri, o sea que Massa está cumpliendo las promesas de Macri. No, también fue una discusión de adentro del peronismo de la que Sergio Massa también se hizo eco allá en el 2013 bien, y bien. que hoy además la pone en acción, poniendo además una agenda peronista en discusiones. Epa, ¿por qué? ¿Por qué me dice agenda peronista? Porque empieza Usted a quiere ganar confundirme. en la discusión pública, empieza Epa. a ganar terreno el modelo de país que ofrecen los patriotas a partir de ciertas medidas. Entonces dejamos de discutir el modelo de país que proponen los otros, ¿no? Que hablan de entregar la soberanía monetaria, por ejemplo, de la Argentina o los recursos naturales, y empezamos a hablar de las medidas que debería tomar el Estado Nacional y el gobierno que comanda el Ejecutivo para una Argentina de 47 millones de habitantes. Es cierto. Bueno, yo le quiero decir dos cositas sobre la locución que usted tuvo recién. Sergio Massa cumple con los trabajadores que tienen un alto ingreso económico en sacar los impuestos a la ganancia, porque concordamos que el salario no es ganancia. Y otra cosa que me llama la atención, que aquella gente que no sabía quién votar y que está en alguna situación económica privilegiada, ha dicho, lo voy a acompañar a Mauricio Macri en el 2015 porque quiere sacar los impuestos a las ganancias. Hoy, si siguen siendo coherentes con sus discursos, seguramente dirán, lo voy a acompañar a Sergio Massa porque me hizo realidad una promesa que yo anhelaba, ya sea de un candidato a otro. Pero bien, le dejo pasar esa. Hugo Moyano, que en algún momento junto a Mauricio Macri inauguró una estatua de General Perón, le hizo el paro a Cristina. Bueno, a usted le dejo pasar. Bueno, pero la clase media, dígame, ¿qué medidas tomó este gobierno, este presidente Sergio Massa, para la gente? Ministro de Economía. Candidato a presidente. ¿No es presidente todavía? No. Bueno, el que es ministro de Economía, si es ministro de Economía, ¿por qué no toma medidas para la clase media? Las está tomando. Porque después de esto, que es la recuperación de la agenda política y del debate político, Eso es interesante, después cuénteme eso. Sí. después de esa recuperación empieza a bajar la mira, ¿no? Y empieza a apuntar un poco más abajo. Y avanza fuerte en los trabajadores y las trabajadoras del sector medio, formalizados y no formalizados. A ver, ¿cómo se Entonces larga una serie de medidas para los formalizados e invita a formalizar a los que no están, pero que están en relación de dependencia. No me lo pongan difícil. Vamos a Javier. explicarlo. Hay gente que está reconocida como trabajador por su Claro. empleador frente al Estado y Está en dice, blanco. che, fulano trabaja para mí, papá. Juan Y hay, Serrano viene. y hay gente que está en una economía informal, que no está reconocida frente al Estado como Pero un que trabajador. trabaja y es motor de la economía. Claro. El Estado Argentina. Nacional que dijo, bueno, mirá, ponelo en los libros, ponelo en los PELPA, reconocerlo como trabajador, te voy a perdonar la deuda, van a haber una serie de condonaciones, incluso las multas, y así puedan acceder a los plenos derechos. Y lanza una serie de O medidas. sea que la gente esta llegó a su casa y le dijo a su familia, ya no estoy más en negro, estoy en blanco. Y voy a tener la obra social. Y me van a aportar para la jubilación. Y ART, y el gobierno nacional empieza a sumar cosas. ahí. Bien. Entonces, bien. habla de un bono como adelanto de paritaria de 30.000 pesos. No, sí. Y habla de la posibilidad de acceder al crédito para aquellas personas que hoy tienen una situación que no les permite financiarse desde otro lugar. Digo Claro. esto porque si tenés un plazo fijo de 2 palos en el banco, no sacás el crédito qué del lindo. ANSES. Ahora, si Claro. comprás dólares, tampoco. Ahora, si no podés comprar dólares, no tenés capacidad de ahorro, bueno, el Estado Nacional te dice, che, mirá, nosotros te ayudamos, ¿sí? Y te vamos a subsidiar la tasa. Eso significa, es un préstamo. Es un préstamo. Lo sí. tenés que devolver, pero la tasa está subsidiada. Entonces es más bajo que la inflación. Más del 50% más bajo que los bancos, ¿no? Mucho para más bajo. jubilados y para trabajadores en una condición formal, Vale. en el cual se le acredita 400.000 pesos a devolverlo en 24 cuotas o más, según lo que deseen. Y también escuché algo del IVA. Y baja más todavía la mirada en las medidas que toma Sergio Massa, candidato a presidente, ministro de Economía, y
da la posibilidad de que las compras de la canasta básica de primera necesidad, alimentos, higiene personal y limpieza, Claro. tengan una devolución si se paga con tarjeta de débito en comercios reconocidos como tales, o sea, esto también hay que decirlo, tienen que ser comercios que estén habilitados como tales, te devuelven un IVA, el IVA es el 21%, 21%. con el límite de 18.800 pesos por mes. Yo vi la leche a 310 pesos en un supermercado. Bien, calcula que el 21% de eso es más o menos 63 pesos. O sea que me queda 240 la leche ahora. Claro. Ah, mire usted, eso también lo hizo el presidente Massa ahora. Eso también lo hizo el futuro presidente Sergio Tomás Massa. Perdón, el ministro de Economía, porque tiene que hacer algo, porque si él quiere ser presidente y es ministro de Economía, que tome medidas, Juan. Claro, esa fue otra discusión, ¿no? Bueno, y ahora que quiere ser presidente, ¿cómo no ha hecho todo? Bueno, lo está haciendo. Ajá. Ahora, ¿por qué lo está haciendo ahora? Cuénteme, que también es una sí, discusión. Porque recién ahora tiene las posibilidades de financiarlo sin que esto repercute inflacionariamente. La oposición ha salido a decir que esto va a generar inflación. En realidad siempre no es del todo cierto, porque estas medidas se toman después de que el Fondo Monetario Internacional adelantase una serie de cuotas de la refinanciación de la deuda de Macri. Nos depositaron dólares. Adelantó 7.500 millones de dólares. Entonces, recién tiene la espalda financiera el Estado Nacional para tomar estas medidas. Bien. Que eran medidas que, para que la gente lo sepa, este tipo de medidas no se hacen de la noche a la mañana. No es que Sergio Massa se levantó y dijo, voy a hacer esto. No, son medidas que se vienen laburando y que están en carpeta hace mucho tiempo. Y que si vos sabés que si la tomás a las rápidas y ligeras, o rápida y tonta, como se dice, es imposible, o sea, la chocás al otro día. Además, técnicamente es imposible. Ustedes imagínense que estas medidas tienen que tener por lo menos un laburo de 6, 7, 8 meses. Lo que pasa es que recién se pueden implementar ahora. O sea, de repente vos no podés agarrar a un universo de 9 millones de trabajadores y devolverle el IVA sin haber armado todo un esquema de operatorio. Una estructura y una ingeniería. Bueno, Claro. pero bueno, lo que tienen cabeza como usted, que ya no pagan impuestos a la ganancia, pues, está bien. Lo de clase media, como Juan Luis Serra, que va con su tarjeta de débito, le devuelve el 20%, saca 400.000 pesos por pagar la tarjeta. Bueno, y aquellas personas que no están en blanco. A ver, yo le doy un ejemplo. Un amigo mío que es zapatero, ¿no? Que el zapatero y el laburo dice, yo la veo pasar toda. Los últimos ¿Qué hace el serán presidente los Sergio Massa primeros. que no me está...? Y los últimos serán los primeros. Reza también la justicia social bíblica. Ah, muy bien. Para ellos Excelente. ha llegado se va a implementar una cosa parecida a lo que fue el IFE, que fue el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia. Recordemos, El IFE. este ¿Qué era el gobierno, IFE, Juan? El IFE. Me este suena. gobierno nacional, popular, fallido por momentos y esquivo a ciertas decisiones por otros, vamos a recordar que tomó medidas que fueron ejemplares en el mundo. Por ejemplo, durante la pandemia, que la actividad económica llegó a niveles cercanos al cero, el Estado Nacional dijo, ningún trabajador, ninguna trabajadora de este país, del suelo argentino, se va a quedar sin comer. Esto que parece una tontera es reconocer el primero de los derechos, que es el derecho a la alimentación. Y para esto, a los trabajadores que estaban formalizados, les dijo a las empresas, vamos a ayudar con el sueldo. Y a las empresas también se le ayudó. Claro, y a los que no estaban formalizados se llegó con este IFE, IFE, ¿qué es IFE, Juan? el ingreso familiar de emergencia. Ah, Es decir, che, mira, sí me yo acuerdo. sé que vos que sos cartonero, que sos zapatero, que sos changarín, Vendedor que ambulante. sos vendedor ambulante, que no tenés un ejercicio formal en la economía, que sos parte de la economía popular, que limpias autos, que sos Claro. trapito, lo que sea, te voy a dar una guita para sostener la alimentación, sobre todo. Bueno, va a ser lo mismo ahora frente a una inflación que es fuerte, claro que es fuerte. Claro. Ahora, esa inflación fuerte empieza a verse mitigada y propone para este último sector, para los de más abajo, un ingreso de 94.000 pesos en 2 cuotas. Claro. 2 En cuotas dos de cuotas. 47. Como el IFE, 2 Bien. cuotas de 47. O sea que usted me está diciendo entonces que el presidente Sergio Massa está tomando las medidas que nosotros estábamos pidiendo que tome. Sí, señor. Ah, bien, bueno. Y además, y lo más interesante,
recupera la construcción de la agenda política. ¿Cómo es eso, Juan Manuel Frangolí? Y bueno, mucho antes de largarse la carrera presidencial parecía que la agenda política la venían marcando la ultraderecha, ¿no? Claro, la agenda es de lo que hablamos cotidianamente todos los días, en los medios de comunicación, en la casa, en el colectivo. Ellos salían en y la parada del decían, gusano loco. hay que sobran 30 millones de argentinos, vamos a entregar la moneda, vamos a regalar el litio, y nosotros salíamos a contestar por qué no había que hacer eso. ¿Por qué había que cuidar los recursos naturales? ¿Por qué matar está mal? Todas esas cosas. Sí. Pero terminábamos nosotros contestando la agenda que ellos habían puesto. Que ellos proponían, que ellos imponían. Ahora, ¿qué empieza a suceder con esta medida de Sergio Massa? Se corre el discurso, y socialmente se corre el discurso. Digo, hoy vos en el laburo, a la mañana con tu mujer en tu caso, o en la mesa del domingo en la familia, empieza, che, ¿cómo es esto de la devolución del IVA? Sí, a mí me devolvieron, a vos no. ¿Cómo me inscribo para el préstamo? Sí, porque muchas consultas, ¿no? Álvaro, ¿me da una mano en esta inscripción? Sí, ¿cómo no? Y aunque no termine de definir una pertenencia electoral o partidaria, bueno, le voy a decir, está claro que la sociedad empieza a cambiar los temas de la charla cotidiana. Claro. O sea, ese conjunto de discursos que terminan armando ese entramado social del relato, claro, cambia. Dos cosas. Qué importante que es cambiar la agenda del odio, como lo tratamos en nuestro programa de Generación Política Audiovisual, que lo pueden ver en el canal de YouTube, que es decir, hablar del odio, de la motosierra, de la corrupción, del choreo, de que te quiero matar, a decir, estamos hablando, ¿qué voy a gastar la platita que me entre acá? ¿Cuáles son los negocios donde me van a hacer los descuentos? Qué bueno que me llegó esto, justo estaba necesitando. Y eso nos pone de otro ánimo social. Claro, hasta incluso la oposición, ¿no? Digo, la oposición que empieza a decir no alcanza, o esto puede tener consecuencias inflacionarias, que yo creo que no va a tener consecuencias inflacionarias y creo que no alcanza. Pero incluso la oposición termina discutiendo esta agenda. Claro, y le imponemos nosotros una agenda de empezar a ver qué hacemos con la realidad y no colgarnos de la odiosa mentira que vienen colgando ellos. Pero yo quiero disentir con usted. ¿Puedo disentir con usted? Sí, claro, sin llevarnos a los puños. No, sí, ¿cómo? Sí, bueno, claro. Yo creo que la gente, cuando hablo de la gente, hablo del gran conjunto del pueblo argentino, no voy a generalizar, pero está tomando una referencia directa con Sergio Massa a un estadista nacional. Porque la impronta de la oposición fue vendernos el buzón decir, ¿qué hace Sergio Massa que quiere ser presidente y es parte del gobierno y no está haciendo nada? Al caerse ese discurso, porque se están haciendo cosas y muchas cosas nos quedaron en el tintero, le agradecemos a los amigos que nos están mandando mensajes por el teléfono, la gente está percibiendo que Sergio Massa hoy ya es el presidente de la Argentina, porque está tomando las riendas de una situación que se debería haber tomado en algún momento en el gobierno de Alberto Fernández. Le hago un paralelismo con Osvaldo Jaldo. ¿Se acuerda cuando Osvaldo Jaldo era candidato y no era gobernador? Sí. Y fue gobernador interino. Sí. Y la figura máxima de la provincia la tenía él. La gente empezó a tomar esa familiaridad y decir, Osvaldo Jaldo es el gobernador. Y cuando llegó a refrendar ese cargo en las urnas, ya estaba naturalizado, que era el gobernador. Yo pienso que con Sergio Massa va a pasar exactamente lo mismo. Y la gente va a votar en consecuencia de empezar a hablar de una agenda, de la platita que me entra, de lo que puedo hacer con estos beneficios, y no de pasar a la motosierra a mi amigo. Y termina generando algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? En la oposición obliga a tomar posicionamiento frente a la sociedad. Digo, se ve forzado ahora, por ejemplo, los cambiemitas se ven forzados a votar en contra de los trabajadores en la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia. Entonces, terminan forzados a estar en contra del pueblo, porque Sergio Massa les puso la agenda. Y hacia adentro del peronismo, una cosa que sucede que es muy interesante, es ver cómo empieza el peronismo a broquelarse. Epa. Y no conozco yo en la historia argentina, salvo con el peronismo proscripto, una elección que el peronismo haya perdido cuando esté unido. Digo, atento a este dato, el peronismo unido nunca perdió una elección.
y el relanzamiento de Sergio Tomás Massa acá en Tucumán y cómo ha seguido la actividad ha hecho que se unan gobernadores, se una intendente, albertismo, kirchnerismo se una, que las centrales trabajadoras todas se unan y empieza a verse una cosa compacta, incluso en esto que decíamos. Sacás impuestos a las ganancias, sacás IVA, que son 2 impuestos coparticipables, y los gobernadores apoyan la medida. Claro. Digo, empieza a haber un compacto peronismo que empieza a plantar bandera a nivel nacional. Porque entienden las máximas del peronismo, en que primero está la patria. Después el movimiento y el último los hombres. Camino a las elecciones generales el 22 de octubre, el peronismo hoy tiene la agenda. Escucha mi voz ahí cuando digo, estás escuchando Generación Política. Bueno, agradecemos la locución de Guido Sebastián Ferreira cuando grabó esto. Yo quería hacer pasar que era mía. Prometido es deuda y Generación Política cumple. ¿Lo puedo decir así? Como Massa. Como Massa. Bien. Más No, hablamos recién de cómo recuperó la agenda Sergio Tomás Massa, la agenda de la política, cómo de repente empieza a mostrar los atisbos de una presidencia nacional y popular en medio de una campaña electoral. Y qué mejor que charlar sobre todo esto con uno de los referentes de la política tucumana, pero además es el encargado regional de la región NOA del ANSES, un organismo muy sensible, muy sensible en todo lo que se viene y en todo lo que está sucediendo en la Argentina, como es el compañero y el amigo Marcelo Santillán. Marcelo, ¿cómo estás? Desde acá, desde el piso de Radio Nacional Mercedes Sosa, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, compañero, un gusto escucharlo y saludarlo. Igualmente, hace rato que no charlábamos. Sí, ¿no? Marcelo, recién hablábamos en el aire cómo empieza a recuperarse la agenda política a partir de una serie de medidas que eran justas, eran necesarias, eran esperadas, pero no se podían haber tomado antes, porque también dependíamos un poco del desembolso que el Fondo Monetario Internacional hizo a partir de la renegociación de la deuda de Macri, ¿no? ¿Cómo estás viendo que está repercutiendo esto en el organismo en el que estás, pero en la sociedad en general también? Mira, es como, claramente como vos lo decís, se ha tomado un conjunto de medidas compensatorias, por llamarle de alguna forma, que son oportunas, necesarias y, como decís vos, como esperadas por la gente, como una definición de un Estado nacional que hoy en esta discusión que estamos teniendo en este proceso electoral es sobre el rol del Estado, la necesidad del Estado. En algunos sectores desestiman esto, el Estado debe achicar, sino debe tener presencia, y nuestra propuesta es, digamos, hoy un Estado presente, acompañando como lo viene haciendo en todo este tiempo, y estas medidas con un claro impacto, como te decía, de compensación a partir también de medidas que se debían tomar a causa de la crisis económica que se estaba viviendo, producto del endeudamiento y la profundización de esta crisis en el gobierno de Mauricio Macri, y que ha permitido hoy que el Fondo Monetario Internacional nuevamente esté opinando y ejerciendo presión sobre las definiciones políticas e institucionales, sobre políticas públicas que tienen que ver con estas cuestiones económicas de nuestro gobierno, y que ha forzado, como bien lo ha dicho el ministro de Economía en su momento, Sergio Massa, a una devaluación poco más del 20%, y que claramente había afectado a los bolsillos de los trabajadores, a las trabajadoras y fundamentalmente a los que menos tienen, y es por eso también que el Estado ha tomado la definición de compensar esto, digamos, tomar medidas concretas que apunten a aliviar esta situación y poder enfrentar estos momentos difíciles que estamos viviendo. Pasamos en los discursos, ¿no?, de los tercios efectivos electorales. Pasamos de hablar de la entrega de la soberanía de la moneda y de los recursos naturales a hablar sobre devolución de IVA para los sectores populares, de formalización de trabajadores que no están reconocidos como tales. Digo, cambió también el eje de la discusión en la política a partir de esto, ¿no? Es que claramente todas estas medidas, y si vos te pones a ver y todos hacen un recorrido sobre las medidas que se han venido tomando en todo este tiempo, a todos los sectores productivos del trabajo, a todos los sectores, inclusive empresariales, las pymes, a todo en general, y a aquellas personas que hoy necesitan el acompañamiento del Estado,
que hoy están sin trabajo, que están percibiendo algún programa social, o bien también a nuestros jubilados y a nuestros pensionados, a los que cobran una pensión no contributiva, a todos, o sea, para todos se ha tomado una medida específica, determinada, y que tenía claramente esto, ¿no? Digamos, de marcar una presencia fuerte como Estado, y como que es parte de lo que pensamos nosotros, como bien lo decías vos recién, que debe tener el perfil que debe tener una gestión con nuestra mirada sobre la política y el rol del Estado. Y que ese cambio del eje tiene que ver con esto, que se puede en prioridad a la gente, y si vos escuchás las propuestas de los otros dirigentes políticos, o el discurso de los otros dirigentes políticos, o las cosas que hacen los dirigentes políticos, yo creo que no están abordando ningún tema que tiene que ver con la realidad de los argentinos, y simplemente es una teorización de lo que ellos harían en el caso que llegarían, o seguir tratar de hacer renegar a la gente, o instalar un tema en la agenda que no tiene nada que ver con la prioridad de la gente, que está hoy con otra posición, con otra mirada, y que esperaba esto, porque nosotros nos paramos en la puerta de nuestro organismo, les pedimos a todos los jefes que hagan lo mismo, los responsables están en la puerta atendiendo y charlando, y mucha gente, trabajadores activos, trabajadores informales, todas estas, nuestros beneficiarios, por decirlo así, vienen y reciben una respuesta, y claramente tal vez algunos con escepticismo se acercaban, pero bueno, cuando se van con la respuesta concreta, la visión y la mirada es completamente distinto, y hasta con alegría te diría yo que se van de haber podido cumplir y recibir un acompañamiento en este momento tan difícil que estamos viviendo. Marcelo Santillán, estamos hablando con Marcelo Santillán, gerente regional de el ANSES. Me parece que en esto que decías termina de completar el mapa, si se quiere, o la mirada, cómo se introduce la discusión del presupuesto nacional, y cómo además en esa discusión Sergio Tomás Massa toma la discusión sobre quién recae el peso de una crisis mundial, ¿no?, en nuestro país, porque empieza a proponer que los que más tienen más aporten. Discusión que no se da solamente en Argentina, ¿no? Discusión que se ha dado en la OCDE, y que Sergio Tomás Massa la baja en el presupuesto y dice, las grandes fortunas, las grandes empresas, los que se han quedado, los que han trasladado esas ganancias para pocos bolsillos, los que se reparten dividendos, también empiezan a tributar en la Argentina, ¿no? Ahí termina de completar ese mapa, me parece. Y yo creo que tiene que ver con una decisión valiente, una decisión acertada. Casualmente también hace un rato estaba leyendo un informe en este sentido, las recomendaciones sobre este tema, y que hoy vemos que se está plasmando en nuestro país, y que claramente tiene un destinatario, se está logrando lo que se persigue, que es aliviar la situación, donde el esfuerzo no tan solo es del Estado, sino los sectores y se lo ha dicho también en su momento oportunamente, con esta devaluación, con esta especulación financiera, han incrementado sus ganancias en forma siderales, y hoy tienen que tener la responsabilidad de hacer un aporte, un esfuerzo también, para que todos en conjunto, con esta mirada que tenemos nosotros de un país inclusivo, podamos seguir adelante. No te olvides vos que en la época de pandemia, en la época de crisis, donde estaba acentuado todas estas situaciones difíciles, el Estado ha ayudado no tan solo al que menos tiene, sino inclusive a los grandes industriales, con el famoso aporte para proteger los puestos de trabajo, y creo que esto es lo que hay que hacer, y la verdad que es muy satisfactorio ver que se están tomando este tipo de definiciones, la gente también lo está tomando bien. De hecho, uno charla con los vecinos, con las vecinas, cuando se acercan a nuestra oficina, nosotros vamos a algún operativo, la mirada es otra, y por suerte esto, como te decía recién, no por suerte, digamos, por una definición política, la mirada de muchas personas, no digo que están del todo conformes o que con todo esto van a cambiar, pero bueno, al menos ven que hay quien se interese y quien hable de sus problemas, y quien toma respuesta concreta con respecto a lo que ellos viven. La devolución del IVA, y ver también la posibilidad, por darte un ejemplo concreto, no ver la posibilidad, sino ya instaurar como una costumbre, una sana costumbre, consumir con la débito, también obliga a muchas personas que por ahí critican mucho, pero a la hora de facturar no facturaban lo que tenían que hacer, y eso perjudicaba inclusive hasta el mismo trabajador. Hoy con todo este esfuerzo significa una fuerte inyección de recursos al mercado, una fuerte inyección al consumo, un fuerte estímulo, ¿no?, digamos, a todo esto, y eso redunda inclusive en la comercialización de
de productos, de bienes y servicios, y que haya que se sostengan los puestos de trabajo, que es tan importante, y eso también redunda en impuestos, y también redunda en contribución, y también redunda en fortalecer el sistema previsional, y que haya más trabajo, y también esté protegido sectores beneficiarios que hoy están no tan solo aportando al CIPA, sino que también son beneficiarios del sistema previsional argentino. Marcelo Santillán, Álvaro Trejo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, muy bien. Vos sabés que en Generación Política discutimos recién el bloque anterior, muy, muy lindo, y dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? De lo que la oposición nos quería instalar, como que el presidente Sergio Massa, no está haciendo las cosas que tiene que hacer, porque él ya es presidente y tiene que hacer estas cosas. Bueno, nosotros hicimos un detalle de todos los beneficios que se vinieron dando en este momento, tanto para las clases altas como para los que menos tienen. Sergio Massa hizo su tarea. Usted, que lo conozco desde la militancia, antes de la función pública, quería preguntarle cuál es la tarea que queda hacer para los militantes, para que el 22 de octubre podamos definir un modelo de país. Yo creo que, como lo dijo la gran referente de estos tiempos en la política argentina, que es fidelizar todo esto a través de la militancia política, estar al lado de la gente, hablar, explicar, tener una posibilidad que nuestro movimiento la tiene, porque es uno de los movimientos políticos, si no te digo el único dentro del país, que tiene la posibilidad de una inserción territorial real y tener la posibilidad de intercambiar opiniones e ideas con los vecinos y con todos los sectores sociales. Son una mirada transversal de la política, y es eso, fidelizarlo, explicar, ver cuáles son los objetivos, qué es lo que se persigue, y tener toda una constancia en esto, ¿no? Volver acercarse, creo yo, no es la palabra buena, acercarse fuertemente con estas herramientas para comentar, para ver, y fundamentalmente ir, inclusive lo escuchamos a nuestro propio candidato, digamos, hablar, cuando habla con los vecinos, con ciudadanos nuestros, inclusive desde la humildad de pedir disculpas de los errores, o de las cosas que se han dejado de hacer, pero también comprometiéndose hacia un futuro con una definición clara de que el objetivo nuevamente en la política y la centralidad de las definiciones políticas va a ser los argentinos y las argentinas, y eso la gente yo creo que lo está percibiendo, pero bueno, esa vuelta de rosca de fidelizar ese trabajo desde la militancia, desde el diálogo, estar a la par de la gente, va a ser fundamental. Marcelo, ya para cerrar esta nota, Tucumán ha sido el escenario elegido para el relanzamiento nacional, si se quiere, de la candidatura de Sergio Massa, y ha sido un escenario impactante, ¿no?, en la política. Te quiero preguntar, y me pongo en bilardista en este momento, ¿cómo te imaginás esta elección general en Tucumán, que además ha prometido ser cabecera del norte en la recuperación de votos? Mira, yo creo que se nota en la militancia, en la dirigencia, en los compañeros, en las compañeras, una fuerte actitud de ganar. Así que yo creo que haciendo las cosas que tenemos que hacer, que sabemos hacer, que es caminar, estar en los barrios, hablar con los vecinos, con las vecinas, con todas las personas, con todo el orgullo de llevar adelante las banderas que tenemos y fundamentalmente defenderle, no claudicar. Yo creo que eso va a ser determinante, como el plus del trabajo que se viene haciendo, por decirlo así, como esa vuelta de rosca que te decía recién, y yo creo que el peronismo en la provincia se va a ver victorioso, va a ganar, y que esto va a ser un gran aporte al triunfo nacional, y ahí veremos cómo se irán dando los números. Vos sabés, hay distintas encuestas, hay distintas opiniones, hay distintas opiniones interesadas también, pero bueno, eso lo sabremos ese día de las elecciones, y si nos toca ir al balotaje también vamos a ganar. Marcelo Santillán, te agradecemos esta comunicación telefónica para Generación Política. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por poder permitir difundir todas estas cosas que se están haciendo con tanto esfuerzo, todas estas medidas, todas estas políticas, porque la verdad que, como te decía recién, son necesarias, oportunas y que está aliviando mucho a nuestro compatriota. Así que un saludo a todo tu equipo y a la audiencia. Seguimos en esto que es Generación Política. Hablábamos con Marcelo Santillán, que es el gerente regional del ANSES Región NOA, de cómo se recupera la agenda política de la mano de Sergio Massa, el ministro candidato. Massa ya hizo lo suyo, ¿no? Ahora le queda a la dirigencia hacer el resto y empezar a generar esos espacios. Mañana hay una charla interesantísima
¿Cómo estamos? ¿Estamos esperando las noticias? Llegan las noticias. Estoy convencido en este momento de la tarde que en Generación Política hemos descubierto que las juventudes tienen una cantidad industrial de papa frita en la cabeza y lo votan a Javier Milei solamente. Así hemos descubierto el agujero del mate. No sé si la mesa de Generación Política está de acuerdo conmigo, porque irrumpieron 2 jóvenes en el estudio de Generación Política. Gracias, Juan. No, usted peina cara. Usted, pero no, escuchá, Juan, ¿no? ¿Cómo será que los No me jóvenes que están quemé. en el piso, No me quemé. cuando usted era parte de la facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, ellos estaban en la primaria? O sea, quiero que nos ubiquemos. Está con nosotros, están sentados, mira, están Martín, están Gonzalo, ambos estudiantes universitarios, ambos además militantes políticos. Ya sé a quién votan. ¿A quién? No sé, pregúntele. ¿A quién Pregúntele votás? usted. A ver, Martín, ¿a quién votás? ¿Tenés tu voto definido para octubre? Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí tenés ¿Vos, Gonzalo? Sí, también. ¿Ya tienen definido el voto? Sí, por supuesto. Bien. ¿Votaron en las PASO? Sí, voté en La Paz. Votaste en las PASO. ¿Votaste por Javier Milei? No. No. ¿Vos, Gonzalo, sí? No, imposible, de mi parte jamás. No. ¿A quién votaste, Gonzalo? Y a más, a alguien más. Bien. ¿Vos, Martín? A Sergio Massa. Pero no diga bien estos jóvenes. Seguro que son jóvenes, yo le voy a pedir el documento porque, a ver, yo leo en todos lados que los jóvenes votan a Milei. ¿Votan a Milei? ¿Todos los jóvenes de todo el país votan a Milei, Martín? No todos los jóvenes. ¿No? Contanos, ¿qué está sucediendo ahora en la discusión política en las juventudes? Y bueno, hoy en día sí. Obviamente la democracia es una metodología de elección donde no solamente votan los jóvenes, sino las personas grandes. Pero hoy en día se está viendo de qué modelo de país queremos. O sea, y es muy claro, por un lado está el modelo de Milei y por otro lado el que propone el peronismo con Sergio Massa. O sea, Un modelo que además vamos a decirlo, porque además, fuera de la broma, de la jacana, de la chicana y hablando un poquito más en serio entre nosotros, Martín y Gonzalo son ambos estudiantes universitarios. Sí. Y entre otras medidas que no lo dijimos recién cuando hablamos con Marcelo Santillán en el editorial del programa, una de las propuestas de Sergio Massa es elevar el presupuesto en educación y llevarlo al 8%, ¿no? así es. O sea, con todo lo que eso implicaría. Es más, con Gonzalo compartimos ayer una charla y una discusión después con Nicolás Trota, que fue ministro de Educación, que hablamos un poco de esto. Sí, la verdad que, bueno, ayer, una vez que terminó todo el evento, tuve la posibilidad de acercarme a él y agradecerle, por supuesto, por el espacio y por eso, como yo le decía ayer también, esas motivaciones que uno como militante universitario espera también, ¿no? O sea, hay funcionarios, hay dirigentes, hay militantes políticos que verdaderamente están interesados en la educación y cómo todo eso repercute sobre todo en los militantes universitarios que lo vivimos en carne propia. Porque además vamos a decirlo, también se han ido construyendo estereotipos. Digo, los discursos de odio van construyendo sobre los otros un estereotipo que termina deshumanizándolos. Y por ejemplo, lo que han intentado es que el peronismo no tenga estudiantes. O sea, los peronistas no pueden estudiar por el simple hecho de ser peronistas. Sí. Y en realidad el peronismo es el que ha garantizado la gratuidad de la universidad, el que ha aumentado el presupuesto. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner lo lleva al histórico 6%. Así es. Y ahora Sergio Massa propone elevarlo al 8%. ¿Qué implicaría para nuestras universidades esto? Bueno, si bien la educación es un derecho y sobre todo la educación superior, hoy en día se ve que hay mayor participación, más jóvenes, más personas mayores, adultas, que quieren seguir una carrera universitaria. Y este aumento de presupuesto implicaría que estas personas que todavía están afuera del sistema universitario puedan ingresar. Y además para solucionar problemas que posiblemente tengan muchas universidades, como pasa en la UNT. Además vamos a recordar que durante la presidencia de Mauricio Macri y Blanco Villega, que se prometieron centros de primera infancia, no se terminó ni uno,
que el presupuesto en educación se subejecutó en un 30% y que se desfinanciaron muchos programas. Se desfinanciaron los programas, por ejemplo, que en primarias y secundarias mantenían las puertas abiertas los fines de semana para nuestros chicos y chicas, los programas para las adolescencias, para las juventudes, para todas nuestras juventudes. ¿Cómo te imaginas ahora en esta discusión, ¿no?, que se empieza a dar entre dos modelos de país, donde por un lado hay un voucher y una motosierra, y por el otro lado hay un aumento en el presupuesto de participación y fortalecer también los centros de generación de conocimiento, no solamente de enseñanza, sino también de producción, como puede ser el CONICET? ¿Cómo ves esa discusión ahora en los jóvenes? Y hoy en día, los jóvenes, estamos viendo eso. O sea, hay una discusión. Por un lado, ahí uno se da cuenta que uno de los candidatos solamente discurso, y el otro candidato está haciendo un trabajo fino, está viendo cuáles son, si bien la educación universitaria es gratuita, pero está viendo cuáles son las necesidades que hoy hay, y es por eso que propone un aumento de un 2% a la inversión de la educación, porque además para los jóvenes también han llegado otros programas. También existe el Progresar Universitario, por ejemplo, con un montón de fallas, con un montón de quilombos, pero existe. Claro. Existe, es una realidad efectiva, ¿no? Que debemos a un gobierno peronista, valga parafrasear con errores, con aciertos. Son políticas públicas que están son derechos que están conquistados. Lo mismo sucede con el boleto universitario, que tanto Martín como yo militamos el boleto universitario, tenemos toda la gestión. Particularmente me pasa... Le contemos un poco a la audiencia qué es el boleto universitario, por si alguien no lo sabe. Bien, el boleto universitario es una de las políticas públicas, por supuesto, que promovió el peronismo para que los estudiantes universitarios puedan acceder al boleto de manera gratuita. O sea, para que vos puedas ir a estudiar... A la universidad, que es gratuita, te damos también el boleto gratuito. Bien, la universidad gratuita, decreto del año 49, presidencia del general Juan Domingo Perón, me pongo de pie, y para que puedas ir, boleto gratuito. Boleto universitario. Bien, perfecto. Y además de esto, el Progresar Universitario, que me voy a adelantar a lo que va a decir Martín, él es partidario de otro sistema, pero es un sistema que existe. Sí. El 10% de algo es mejor que el 100% de la nada, ¿no? En esta discusión te quiero hacer una pregunta, Martín, te quiero hacer una pregunta, Gonzalo. ¿Qué sucede en la política y en los nuevos espacios de militancia a partir de las redes sociales también, ¿no? En donde también se ha discutido qué generan las redes sociales en nuestras juventudes a la hora de elegir candidatos. Particularmente, te puedo hablar desde el punto de vista, ¿no?, de la Facultad de Derecho. Bien. Porque es un poquito difícil militar en Derecho. Difícil. Es muy difícil. Es una estructura gigante. Pero... muchos de los estudiantes niegan la existencia de estos beneficios, que justamente lo acabo de nombrar. Me pasa, por ejemplo, que, como quería decir hace rato, soy aspirante estudiantil a la docencia en una materia en donde nosotros... ¿En qué materia? Nociones de la sociología. Ajá. Mando un saludo a la profe Lax, que seguramente Bien. me está escuchando. Y me pasa que justamente ella genera estos espacios de debate en el cursado, porque la sociología, por supuesto, es transversal al derecho, y se pone en discusión, se pone en tabla estas cosas, y muchos de los estudiantes que yo mismo le tramito el boleto universitario, hoy en día votan a Milei. O sea, compañero, venís a la mesa, ¿no? Te gestiona el boleto, y después estás con un discurso de odio, incluso hacia los compañeros peronistas, que somos los que te cargamos el boleto, digo. Pero además, votando a una persona que dice que lo que va a hacer es pasarle la motosierra a la universidad. Totalmente. Y a los centros que producen conocimiento. Sí. Voy a apuntar algo, ¿puedo? Sí, por supuesto. Sos aspirante a la docencia. Sí. Vamos a decir que es una de las luchas que van a tener que dar las organizaciones estudiantiles, porque no debería existir cosa tal como aspirante a la docencia, que es una forma de tener un montón de pibes y pibas que quieren hacer docencia laburando gratis. Exactamente. Cosa que está muy mal. Lo que pasa y la realidad que vive hoy en día la Facultad de Derecho. Yo sé que en otras unidades académicas no existe tal. Hoy en día formo parte del consejo directivo. Es una de las próximas luchas que vamos a
vamos a enfrentar y veremos qué es lo que sucede. Pero la realidad es que la Facultad de Derecho tiene esta figura de la aspirantía estudiantil a la docencia para negarnos un montón de los derechos que en otras unidades académicas ya están conquistados. Quiero hacer una última pregunta. Fuera del aire hemos hablado un poco de cómo venían las historias que los atraviesa a ustedes y a sus organizaciones. Y decías, Martín, vos recién, como muchos pibes y pibas que pasaron por tu organización hoy siguen desde otro lugar participando de políticamente, no necesariamente en partidos políticos, ¿no? Y quiero poner sobre valor esto. Se dice mucho que los chicos no participan o las chicas no participan en política. Yo creo que en realidad lo que se dice mal es que la participación política se agota en un partido o en un acto eleccionario. Y en realidad nosotros tenemos, creo yo, juventudes muy politizadas, que participan en asociaciones civiles, en clubes de barrio, en clubes de fútbol, en fundaciones. Digo, tienen otras instancias de participación también, ¿no? ¿Cómo ves hoy a las juventudes en su relación con la política? Y si podés hacer una reflexión sobre la cantidad de voto en blanco que se vio en las PASO. Bueno, yo creo que hoy en día la palabra política por ahí está mal usada. Claro. O sea, totalmente. todos formamos parte, todos hacemos política, los que hemos pasado por la primaria, la secundaria, por la universidad. El universitario forma parte de una política que es un plan de estudio, que tiene un objetivo y una finalidad que es egresarse de una carrera. Y ese término política hoy en día está como mal visto. Está mal visto porque hay personajes que creen que hacen política o creen que hacen acciones para el otro, pero no es así. Como te decía, yo formo parte de una agrupación que se llama Nueva Línea, tiene muchos egresados. Hoy muchos de los egresados son docentes en la universidad, docentes a nivel secundario y terciario, pero también forman parte de distintas organizaciones. Me preguntabas del voto en blanco. Y yo creo que, por ahí uno no... y recién planteabas el tema de las redes sociales. Estamos acostumbrados a ver, muchas veces hasta estudiar de resúmenes. Entonces sí. creemos o queremos que la vida sea rápida. Por eso cuando uno llega a la noche o se acuesta, antes de dormirse, agarra el celular y empieza a ver videos cortos. Y yo creo que ahí está el problema. Entonces nos hablan, por ejemplo, viene un personaje, como es Milei, entonces que nos habla de, del voucher universitario, pero no nos explica bien cómo es, no les explica a los compañeros qué es. También hace referencia a una casta y de política, también utilizando mal el término política porque creen que es malo y no es malo el término política. Entonces, y ahí es donde muchos jóvenes y hasta personas grandes creen que es la solución. Y yo creo que la solución está en sentarse un día o quizás antes de dormir y ver realmente qué es la palabra casta, qué es la palabra política, qué es un voucher y la importancia de la educación, la importancia de tener el boleto gratuito, la importancia de la inversión del Estado en la educación, la inversión del Estado en la salud, para los trabajadores y trabajadoras. Vos decías por ahí, yo no comparto mucho el tema de progresar, pero es una ayuda grandísima, donde hay muchas compañeras y compañeros que con eso pueden comprar sus apuntes. Claro. Hay carreras como medicina, odontología, o algunas de las ingenierías donde compran materiales. Entonces, ese progresar ayuda mucho. Y como es el progresar y la beca Belgrano, que es para ciencias duras. Entonces yo creo que la solución no está en un video de 30 segundos o en un minuto, sino que en sentarse a la noche, en sentarse o estar acostado y ver realmente qué es un voucher, qué es la educación pública, qué es la salud y qué es lo que el Estado me da. Ahora, ese video de 30 segundos, ¿sí?, que hoy circula mucho en las redes sociales, ¿no?, en la perversión de las redes antisociales que a veces desinforman. Les propongo que cerremos esto con una reflexión de cada uno de 30 segundos, un minuto, que nosotros nos comprometemos de Generación Política a moverlo en redes sociales, de por qué vos le dirías a las juventudes que tienen que participar de las próximas elecciones y tienen que elegir entre los candidatos posibles a Sergio Massa. Desafío largado para el que quiera primero. Se miran, Gonzalo y Martín. Momento de tensión. Yo voy a ir relatando porque esto es radio en vivo. Chicos, no me dejen en blanco. Ahí va. Va Martín primero. Dale. No,
¿por qué votar a Sergio Massa? Yo creo que es el único candidato que propone seguir invirtiendo en derechos que tenemos, son derechos ganados, derechos históricos, como el de la educación, vos mismo lo nombraba, la gratuidad universitaria de 1949, las luchas históricas que tenemos los estudiantes, como dijo Gonzalo recién, el boleto estudiantil, que ha sido materializado por el peronismo y para el colectivo, o sea, para todas y todos, y porque creo que todavía hay mucho, o sea, hay necesidades que no están cubiertas, y yo siempre digo que apoyar no significa permitir, pero es el único, vuelvo a repetir, es el único candidato que tiene propuestas coherentes, y tiene un equipo y compañeros que cuando él no cumpla eso, seguramente estaremos ahí. En la lucha. Gonzalo. Yo creo particularmente que se nos tienden a los jóvenes por ignorantes o por el simple hecho de no saber qué es lo que implica la militancia, la política. Particularmente creo, además de eso, que creo que tenemos que apoyarlo, por supuesto, porque necesitamos ser orgánicos, necesitamos tener un poco de memoria y saber que todas las luchas que fueron conquistadas, o en su mayoría, fueron del peronismo, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que además de esto hay intereses sociales que por supuesto que no la vamos a satisfacer de un momento para el otro y tenemos que seguir conquistándolos y luchándolos desde los distintos espacios que uno por supuesto esté militando. Yo hoy en día estoy militando dentro de la universidad y en un momento que ya no se pueda estaré militando desde otro lugar, ¿no? Por supuesto hay que organizarnos y hay que seguir conquistando lo que aún nos falta. Por supuesto en caso de que yo creo que lo que vos decías hace rato del voto en blanco que se ve básicamente, sobre todo cuando uno entrevista a un joven, es por una crisis de la representación. También sería cuestión de plantearnos acerca de qué es lo que los jóvenes ven en los funcionarios cuando uno habla de la representación política. Y muchos funcionarios que no funcionan, diría que la verdad que sí. Gonzalo Martín, gracias por haber venido a Generación Política a desmitificar esto que se cree mucho de las juventudes y no es tan así. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Seguimos en la 98.7 Radio Nacional Mercedes Sosa. Johnny, el halcón, música, maestro. Miénteme otra vez. La primavera llegó y a Radio Nacional también. Como llegan las flores y por eso la saludo a Mabel Trejo. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo están todos los chicos de Generación Política que amablemente me invitan a expresar más o menos lo que quiero decirles a ustedes acá en Radio Nacional? Así que yo agradecida. Bueno, Juan Manuel Frangoli va a descansar un rato, va a tocar el piano, pero está otro Juan con nosotros. Otro Juan Luis se llama. ¿Le suena Juan Luis? Como Juan Luis, el gobernador. Guerra. Sí. Hay muchos. Sí, y la mayoría famosos, ¿no? Sí, como nuestro famoso amigo Juan Luis Serra. ¿Cómo dice que le va? Pero muy bien, compañeros, acá compartiendo contigo y con Mabelita. Contigo. Yo tengo un amigo que se llama Tigo. Bueno. Él habla en un perfecto español neutro, cosa que ustedes no. No. Juan Manuel Frangoli menos. Bueno, Juan Manuel Frangoli, ¿usted sabe que tenemos un legislador nuevo? Tenemos la confirmación de la banca 19 de la capital. Ah, ¿sí? El compañero Hugo Ledesma de ¿No era Pedicone? No. Pedicone se quedó sin el pan y sin la torta. No son ni juez ni legislador. A la casa. La casa. Bueno, que siga participando. A jugar con barro, como diría mi amigo Borjita Michelsen. Bueno, Mabel Trejo, contanos hoy sobre la temática de la participación del día de hoy aquí en Generación Política. Bueno, había pensado en traer algo que ya habíamos hablado en los canales de YouTube y ojalá que lo puedan ver todos cuando ingresen y estén ya publicados. Había pensado más o menos mantener la misma temática de que había dos modelos de país que no en este momento, sino que siempre tenemos que pensar en qué lado de la mecha estás, como se dice, de qué lado de la vereda estamos. Pero antes de empezar a hablar de eso, que tal vez suena un poco medio catedrático y no quiero a esta hora que es tan linda, que la gente está poniendo la pava para tomar mate, que piense así tan formalmente, les traigo un ítem sobre lo que está pasando en la Argentina. A ver, ¿qué está pasando? ¿Hay algún divorciado acá en la mesa? Sí, bueno, varios.
¿En qué época quién se divorció? Levante la mano. ¿Y en qué época se divorció? ¿Año, más o menos, década? Te está levantando la mano todo. Bien, no más se o ve menos. porque es radio. Ah, ya, sí, perfecto. Antes, hoy saben que existe el divorcio express, ¿no? ¿Saben de qué se trata? Sí. Y sabes que no necesito pedirte, si soy tu esposa, permiso a vos. Claro, el consentimiento de ambas partes para realizar el divorcio. Ni siquiera el juez. Ni siquiera el juez. Pero vos me vas a decir, pero ya lo sé. Ah, no, yo no lo sabía. Hubo épocas en que el juez decidía si te iba a divorciar. Mira, sí. Entonces te traigo este audio que es muy simpático a la vez. Porque es cuando Charly García se quería divorciar de su señora en ese momento. Charly García. Charly García, el cantante. Y el abogado cuenta esta anécdota, ¿no? Se divorció porque decir tipo, che, vení vos con coso. Quedaba entre amigos, digamos. No, y lo que fue muy prolijo, que en esa época no era menor, que eran las audiencias que te obligaban en los divorcios a tratar de no separarte. La mediación. ¿Existía eso de verdad? No sabía eso. Si vos no eras convincente, el juez te podía tener largos periodos de audiencia tratando de convencer. Cuando el juez iba a decir, ustedes piénsenlo, sí, como no, lo vamos a intentar, doctor. Yo dije, ustedes tienen que decir, lo van a intentar, vamos a reconsiderarlo, vamos a hacer todo el esfuerzo. El hombre se va a quedar contento. Así ocurrió, y cuando volvimos, ahí estuvo la definición de Charly de que lo pensamos, lo intentamos, pero la convivencia es imposible. Lo intentamos y la convivencia es imposible. Así que lamentablemente, doctor, con todo el dolor del mundo, y yo le decía, con todo lo intentaron, doctor. Bueno, las risas que pueden estar de más, de menos, eso no lo vamos a discutir, cada uno lo piensa, pero eso pasó en la década de los 70 más o menos, claro, o 60. El juez te decía a vos, te sentaba como matrimonio en disputa y te decía, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro lo que vas a hacer? Y más la miraba a la mujer. Y le decía, ¿estás seguro lo que querés? Anda, fíjate, tomate un café, vayan de vacaciones y vuelvan dentro de 2 o 3 meses, yo los voy a estar hablando de nuevo a ver qué. Bueno, eso pasaba en la Argentina. Eso pasaba. El juez podía decidir si te divorciaba o no. Claro, tenía una supremacía sobre vos en tu derecho. Contra de tus derechos. Hasta, ejercía una cierta, no se va a decir presión, hasta una cierta violencia. Porque te obligaba en ese momento donde la mujer estaba también conquistando muchos derechos, a decir, ¿estaré haciendo bien las cosas? Bueno, hoy espero que todas las mujeres y todos los hombres también sepan que si se quieren divorciar simplemente basta ir a exponerlo en tribunales y decir, no quiero seguir casado, aunque te hayas casado horas antes. Ya no hay un periodo de tiempo. Lo que sí es novedoso para mí, creo que si alguien tiene otra info me la puede pasar, es que ahora, por ejemplo, si uno de las dos partes del antiguo matrimonio no puede solventarse por causa de que se divorcia, vos le tenés que pasar compensación, ya sea la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Claro, bien. Eso es lo que quería aportar, ¿no? Y lo único que el juez puede definir hoy es que si sigue la disputa por los bienes, porque qué te corresponde a vos, qué me quedo yo, si no llegase a haber acuerdo, te va a divorciar igual. Y después que estén divorciados, se va a ver qué le toca a cada uno. Bien. Ahí entra a jugar su rol institucional y no su rol de padre Dios. Tutelar, de Dios, exactamente. Claro. Yo decido si vos estás en condiciones de separarte o no. Claro, ¿no? El rol que se le da a los jueces en este país es realmente irrisorio, por decirte. Excesivo. ¿Usted sabía, Juan Luis Herrera, que los jueces son vitalicios? Sí. Que pueden ser jueces toda la vida. La justicia es una monarquía. Claro. Es un sistema monárquico. Incluso en algunos lugares de vergüenza que tuvieron, se sacaron las togas, se sacaron todos los vestidos de monarcas que tenían. Uno entra y ve los sillones y dice, che, esto de los sillones que usaba Luis XV. Sí, cierto. pero también la mesa es la que usaba Luis XV. Y las leyes parecidas. Y dice, no, ¿cómo su señoría? Claro. O sea, hay que tratarlo de señoría. O sea que, digamos que en la Revolución Francesa afectó a un sector de la sociedad.
Hubo otro sector que siguió como la monarquía, digamos, que casualmente es el sector que tiene que garantizar que nada cambie. Claro. Y hoy nos damos cuenta nosotros de cuáles son las atribuciones que tiene la Corte Suprema de la Nación, en la cual vemos cómo jueces consideran que es justo que las empresas multimillonarias de medios de comunicación tengan la libertad de aumentarte el porcentaje que ellos deseen de tus servicios esenciales como Internet. Claro, porque ellos como cobran un sueldito de 3 millones de pesos, más o menos. Y que no tributan impuestos. Exactamente, entonces ellos deben pensar que todos los demás también cobran. No, es que se sienten privilegiados, se sienten superiores, se sienten que son más que nosotros. Y hay jueces en los cuales debería la sociedad replantear si se democratiza y se los puede elegir con votos. Nosotros acá en Tucumán tuvimos un triste desenlace con una jueza que no debería haber sido aceptada su renuncia y debería haber sido juzgada por todas las cosas que estuvo haciendo. Si tenés tanto miedo a un juicio justo, pedí la renuncia de algún gobernador de la firma, pero lo que resulta es que si vos no tenés nada que esconder, el juicio no va a develar otra cosa. Realmente nosotros acá de Generación Política, lo hablábamos fuera de aire, sí estábamos consternados con lo que pasó con la jueza Brandt, que realmente fue muy triste. No, sí, cualquier cosa, si quieren buscar un poco más de información, la pueden encontrar en todos los medios de comunicación. Bueno, y otra de las cosas que no quería dejar pasar, hablando de divorcio, es que también fue otro de las cosas que se discutió, las cosas que el peronismo en su momento vio que hacía falta y que la llevó a la acción, ¿no? Porque el peronismo estaba haciendo una macro perspectiva de todo lo que la sociedad venía y necesitaba, cosa que creo que hoy por hoy un poco estamos en deuda con eso. Está en deuda mucha gente dentro del peronismo que ha tenido su cuota de decisión, de autoridad y que por ahí hizo la plancha, que hoy por hoy tendría que volver, como al peronismo le costó en su momento una pelea muy grande con la iglesia. Por supuesto, la iglesia no quiere saber nada que la gente que haya pasado por la iglesia se divorcie, que para mí no tenía nada que ver. La gente tenía que esperar quedar viuda para volver a entrar a una iglesia, no se le daba de comulgar a los separados, los divorciados. Bueno, el peronismo siempre fue superador, siempre estuvo abarcando y abrazando a esos sectores que otros los desplazaban. Claro. Nunca debió dejar de hacer eso el peronismo. Entonces, por ahí yo miro algunas situaciones y digo, ¿a qué le teníamos miedo años anteriores? Al debate, a poner blanco sobre negro. Yo le hablo hoy al que fue un depredador político y no hizo, ¿cómo te puedo decir?, honor a la dignidad de ser peronista, que se dedicó a depredar en lo que le tocó. No te voy a dar nombres porque puedo darte muchos nombres. Yo espero alguno. Pero todos podemos saber, alguien que se hizo quedar un club y lo hizo como gestión privada, un club de barrio donde podía estar niños trabajando todos los días deportivamente, a donde una familia podría aprender algo, claro, y lo agarró para fines sociales, para alquilarlo para festivales, para casamientos, y no hace falta que diga quién es, porque los que me conocen saben hacia dónde apunto, porque es un tema que nos toca a nosotros desde a mí de lo más hondo, porque pertenezco a ese barrio. Pero bueno, así no íbamos a andar bien. No, por así supuesto. La autocrítica es más que necesaria en estos momentos. Si una persona como la 2 veces presidenta de la Nación y actual vicepresidenta ha pedido disculpas desde su grandeza por no estar a la altura de las circunstancias y haber dejado pasar algunas cosas, todos deberían haber hecho al otro día lo mismo. Haber en sus diferentes canales de acción de decir, disculpen, no estuvimos a la altura de las circunstancias, esto no va a pasar más. Mabel Terejo, muchísimas gracias por haber pasado por el micrófono de Generación Política. No, por favor. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y no se van del dial del 98.7 porque ya viene Juan Luis Serra dando tumba cabeza ya de la peatonal Muñecas de Librería El Griego. Llega acá a Radio Nacional. Así que un poquito de música y luego volvemos con más Generación Política. Podemos perder
Muchísimas gracias, el halcón Johnny Anse, que sobrevuela todo el territorio nacional de Tafí Viejo. Sí, él nos trae todas las buenas nuevas. No, así no hace. No hace si el halcón no hace chajá. No, el halcón. No, ese es el chajá. No. El chajá hace chajá. Es el pájaro. No, usted, siéntese, Juan Manuel Franco, así podemos seguir trabajando. Así podemos seguir. ¿Qué dijo? No se mentiroso. Haga el sonido del quetzal. ¿Quetzal? No sabe nada. Juan Luis Serra, bienvenido a Generación Política. ¿Cómo dice que le va? Pero bien, acá entre tantos aves, muy bien. Aves de rapiña hay acá. ¿Y cómo hace el pájaro? Mire la pecera. De todo tipo. El pájaro tranqueño, no hay pájaro tranqueño. ¡Jaló! Johnny Anse va a trabajar en el Festival de Trancas. ¡Jaló! Ahí estamos invitados. Bueno, Juan Luis Serra, cuénteme, ¿qué tumba cabeza venimos a dar en el día de hoy en esto que es Generación Política? Ya nos quedan 10 minutos de programa. Y bueno, venimos a desmistificar un poco, bien, hacer los análisis no tan meticulosos, tan fríos, sino ponerle un poquito de esa soltura que tenemos los tucumanos. Como dicen los pibes, le pongamos onda. Claro, le pongamos onda, le pongamos humor. Y quiero un poco comentar esto de cómo la filosofía con filósofo tiene mucho que ver con la política, tiene mucho que ver con la magia, tiene mucho que ver con la magia, con los magos, con lo que nos pasa todos los días. Y todo esto constituye un gran guiso en donde nos movemos, pero también hay que ponerle un poquito de humor y un poquito de sentido común. Bien. Uno se ha asombrado siempre durante el estudio de la historia de la presencia de los magos, de los alquimistas. Algunos querían transformar la piedra en oro. Claro, bien. Bueno, de ahí vino la gran química. Otros hacían desaparecer gente, otros leían los pensamientos, en fin. Magos hubo mucho. Y los hay. Bueno, la política está llena de magos. Epa. Pero yo creo que relacionando la política, los magos, lo que hay que hacer, la filosofía, quiero recordar a este gran mago argentino, ilusionista, hipnotizador, Menem, que fue Toussaint. 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 Que yo creo que Toussaint, independientemente de lo que él hacía en el escenario, nos dejó una de las frases filosóficas más importantes de la historia política argentina. ¿Cuál será? Sí. La frase filosófica es: puede fallar. Claro, aplicable a él también, ¿no? Puede fallar. Puede fallar, claro. Porque cuando uno encara alguna cosa dice puede fallar. Y bueno, yo creo que yo los escuchaba, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar si pasa Massa, si pasa Milei, si vamos al balotaje, qué sé yo? Cada uno pone onda, pone esto, pone aquello, pero al final puede fallar. Lo que nosotros pensamos, queremos o deseamos puede fallar. Bien, y es lo que es una frase que deberíamos aplicarla todos los días, porque la vida es un aprendizaje, es acierto y error. Entonces puede fallar. Está bien. O sea que si uno piensa en los grandes filósofos, en Sócrates, en Platón, en Heidegger, en Marx, en Engels, claro, cuando lee lo que han propuesto, a veces queda medio loco y no entiende nada. Y sí. Pero si alguien le dice puede fallar, uno lo entiende perfectamente. Y si hay otro filósofo dando vueltas, así que uno deja... Sí, bueno, hay muchos, pero como el tiempo nos apremia, hay otro gran filósofo latinoamericano que también, que no lo vamos a encontrar en los libros, no lo vamos a estudiar en las universidades, pero también tiene una de las frases más célebres, que es la que apenas nos levantamos, pensamos en esa frase y durante el día la pensamos, y es aquella que dice: ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
¿Y ahora quién podrá ahora, y es defendernos? lo que decimos cuando salimos al trabajo, cuando salimos, vamos con el carrito en el súper, miramos los precios, ¿y qué decimos? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, no, eso lo decía el Chapulín Colorado. Eso lo decía el Chapulín Colorado, Chapulín. gran filósofo, conocedor realmente de la minucia de los sentimientos de las personas, ¿no? Claro, porque aparte como la filosofía es eso, preguntarse, esa frase que vos decís, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Creo que nos tiene que venir a dar cuenta de una respuesta muy intrínseca de nuestra parte. Empezar a ver quiénes son los candidatos, qué piensan los candidatos, qué hicieron los candidatos y qué dicen que van a hacer los candidatos. Exactamente. Para saber quién podrá defender. Bueno, es que, se vota cada 4 años un presidente, ¿no? ¿Me parece poco o mucho hacer eso? No, a mí me parece poco. Bueno. Las presidencias deberían durar más tiempo. Sí, por supuesto, tiene que haber todo un sistema de participación, pero 4 años para un presidente es poco. Es cierto. Lo cierto es que cuando uno llega al día de la elección, bueno, tiene 3 o 4 candidatos, no puede inventar nada, no puede poner el candidato que quiera. Exacto, ahí están. Hay que votar. No podemos elegir, tenemos que optar. Exactamente, hay que elegir el que optar a uno... Optar no es elegir. Exactamente, pero ahí sí uno tiene que decir, de estos que están acá, ¿quién podrá ayudar? O sea, tiene que volver a la filosofía del Chavo. Claro. Y preguntarnos, pero no hace falta hacer los grandes análisis, eruditos, ser licenciado. No. A ver, de estos que están acá, de este loquito, de este serio, de esta que le gusta el termidor, ¿quién podrá ayudar? ¿No? Bueno, y ahí tiene que pensar, a ver, ¿qué propone cada uno y de esto quién podrá ayudar? Y después de todo eso, después de haberse tomado el 3º o 4º mate, bueno, viene la otra pregunta, ¿no? Esto puede fallar. Puede fallar. O sea que nuestra intención de voto, nuestra voluntad puede fallar. Y también viene la 5ª pregunta. ¿Por qué falló? Bien. O sea, eso sería posterior. ¿por qué claro, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo en Generación Política con esta filosofía al ras del piso? Dejemos de pensar en grandes genios, que la mayoría de ellos vinieron de otros lugares que no conocían. Vos sabés que hay filósofos que hablaban del hombre del mundo y no habían salido de su barrio. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, de eso hay mucho. Claro. Y encima nosotros nos compramos el verso, ¿no? Y los repetimos. Sin embargo, estos filósofos latinoamericanos, porteños, argentinos, que han pisado el barro, bueno, nos traen estas 2 tremendas frases, ¿no? Tremendas frases para hacernos pensar. Es cierto, no hay que recurrir a las grandes bibliotecas, sino al saber popular. Al sentido común. Hay que ir al barrio y decirle, muchacho, ¿cómo la ve la mano? Está jodida, te dice el vago. Entonces, ahí uno dice, hay una alerta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo viene? Hay una frase medio escabrosa, digamos, pero que en las cárceles, ¿no? Cuando la mano venía mala, que había mucha represión, entonces uno le preguntaba a los presos, ¿cómo viene la mano? Viene de sábana, te decía. Epa. ¿Qué quería decir? No sé. Y bueno, de que había que colgarse, porque venía durísima la mano. Pero entonces, claro, cuando uno escuchaba viene de sábana, entonces ahí nomás preparaba, bueno, eso es sabiduría popular, ¿no? Entonces, recuperemos la sabiduría popular, tratemos de pensar un poquito más, no nos comamos el amague. Muy bien. Otra gran frase. Diego, por ejemplo, el filósofo Diego nos tiraba cada frase tremendo. Que se le escapó a la tortuga, no nos comamos el amague. Yo digo, ¿por qué no acudimos a ese tremendo filósofo que fue Dieguito Maradona para saber qué vamos a hacer el 22 de octubre? Seguramente él nos va a tirar la posta, nos va a ayudar a pensar, ¿no? Nos va a ayudar a pensar y tal vez definir en esta oportunidad quién podrá ayudarnos. Muchísimas gracias, Juan Luis Serra. Siempre la genialidad de esa tumba cabeza que jueves a jueves nos trae acá en Generación Política.
Juan Manuel Frangolis es su verdadero nombre. ¿Usted sabe quién nos puede venir a ayudar? Me preocupa que la frase no sea LTA. No, filósofo, no. Con la, dijo Maradona, claro. Claro, ¿no? Por eso. Frases del Diego, qué grande Diego Armando Maradona, ¿no? Cuando dijo, a mí los japoneses esto no me dejan entrar acá porque consume cocaína y lo dejan entrar los yanquis que le tiraron una bomba atómica. 2 bombas. 2 bombas atómicas. Si no hay filosofía Sí. en lo popular, Es genial. no sé dónde en otro lugar podría ser una filosofía útil. Juan Manuel Frangolis, llegamos al final de esto que es Generación Política. Ha sido mi placer, ha sido un honor compartir tan distinguida mesa. Vamos a suspender todo. Acaba de llegar Pablito Toledo, un abrazo, toca madera. Cábala. Juan José Cordés también acaba de También, llegar. también Pero ahora quiero aprovechar otra cosa, que llegaron Juan José esos, Cortés. que me cuente, ya que Juan Serra trajo el tema de la magia, que me cuente los resultados del peritaje del arma con que se intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, un arma que fue ejecutada 2 veces, gatillada 2 veces, y no salió el arma, no salió la bala. Luego se hizo una pericia sobre esa arma. Sí, de hecho en la investigación lenta, perezosa, mal hecha que se llevó a cabo, y estamos a más de un año del intento de femimimagnicidio a la vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los peritos hicieron 300 pruebas de disparo en el arma para saber qué había fallado y cómo había fallado el arma, si era un arma que no estaba preparada para disparar, por ejemplo, porque una de las posibilidades es que es un arma que realmente no podía disparar. Bueno, las pruebas indicaron, después de 300 disparos realizados, que el arma funcionaba perfectamente. Tal es así que de los 300 disparos salieron efectivamente 300 balas, 300 proyectiles. O sea, el arma no falló nunca. Esto da a pensar a quien creer que crea, ¿no? Que salvó ese día a Cristina Fernández de Kirchner, que la salvó de este atentado, pero también de alguna manera demuestra que el arma estaba en perfectas condiciones. Claro. El que quiera creer, que crea. El que quiera seguir, que siga. Nuestra causa es la causa justa y la del pueblo. Así termina Generación Política del día de hoy. Hasta el jueves que viene, y fue siempre un placer. Igualmente, compañero.